Buenas, profesores y compañeros, mi grupo y vamos a hablarles acerca sobre el análisis químico farmacéutico. Mi grupo está conformado por mi persona, Lisbeth Jiménez, mis compañeros Carlos Pérez, Carmen Domínguez, Gisela Vergara y David León. Introducción. Bueno, hablaremos más a fondo sobre otros temas, entre ellos el análisis farmacéutico, de una muestra de materia que puede abordarse en la farmacéutica en el sector dedicado a la investigación, elaboración y distribución de los medicamentos que tienen como un objetivo principal que es mejorar la salud de las personas y prevenir enfermedades. También se establece la identidad química de las especies de muestra determinadas de forma más numérica y la cantidad relativa de las especies que lo componen una muestra. Además, podemos encontrar la composición de un medicamento, el control de calidad de un medicamento, la importancia del análisis farmacéutico y el objetivo del análisis farmacéutico, entre otros. ¿Qué es el análisis farmacéutico? Bueno, el análisis farmacéutico nos suministra información sobre la identidad, la pureza, el contenido y la estabilidad de las sustancias básicas, los excipientes y los ingredientes activos farmacéuticos. ¿Qué puede encontrar en la composición de un medicamento? Bueno, un medicamento está compuesto básicamente por uno o varios principios activos que realmente es la medicina, que son aquellos que producen el efecto medicinal deseado sobre el organismo. Otro es que es unas sustancias inactivas denominadas excipientes, que es el vehículo al que se incorpora el principio activo para poder administrarlo, ya que en la mayoría de los casos la cantidad de principio activo que debe suministrarse es tan pequeño que no podríamos cogerlo. Y tercero es que en ocasiones contiene un coadyuvante que mejora la disponibilidad biológica del principio activo, por ejemplo, facilitando su absorción. Los medicamentos se administran en dosis llamadas terapéuticas, a las cuales son eficaces. Sin embargo, no están exentos en peligro. Deben administrarse en las dosis y tiempos indicados, pues la mayoría son tóxicos a dosis altas. ¿Qué es el control de calidad de un medicamento? Bueno, el control de calidad de un medicamento es el ente encargado de realizar todos los análisis para poder establecer si el medicamento cumple con los requisitos legales, declarados por cada empresa y con los parámetros que deben cumplir los productos farmacéuticos, según lo indicado en las especificaciones. ¿Cuál es la importancia del análisis farmacéutico? Bueno, estos métodos son usados para identificar y caracterizar ingredientes activos farmacéuticos y excipientes, así como para detectar y cuantificar impurezas, otras formas sólidas y la calidad de los materiales en un proceso manufacturado. ¿Cuál es el objetivo del análisis farmacéutico? Su objetivo es actualizar los conocimientos del farmacéutico como profesional de la salud y abordar cuestiones de actualidad sobre el mercado de los medicamentos, la farmacia, la atención farmacéutica y la fitofarmacia, entre otras. ¿Cuáles son las etapas de un análisis químico farmacéutico? Etapas del análisis farmacéutico: evaporación líquida, filtración y calcinación, la pesada, trasvase cuantitativo de sólidos, limpieza y rotación de material de laboratorio, seguridad en el laboratorio, libreta de trabajo. ¿Cuáles son los fundamentos generales del análisis gravimétrico y volumétrico? Gravimétrico. El análisis gravimétrico se basa en la determinación del contenido de analito en una muestra mediante operaciones de pesada. Los métodos gravimétricos pueden clasificarse en dos categorías: método de volatilización. El analito o algún producto del analito se separan en forma gaseosa.
Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es el método volumétrico, el cual el análisis volumétrico de la determinación cuantitativa de sustancias químicas se efectúa por medio de la medición exacta de los volúmenes de las disoluciones que entran en reacción siempre que también se conozca exactamente lo que es la concentración de una de ellos. ¿Qué es un analito? En química analítica, un analito es un componente, elemento, compuesto o ion de interés analítico de una muestra que se separa de la matriz. Es una especie química cuya presencia o contenido se desea conocer, identificable y cuantificable mediante un proceso de medición química. Conclusión. Aprendimos que estos métodos son usados para identificar y caracterizar ingredientes activos farmacéuticos y excipientes, así como para detectar y cuantificar impurezas, otras formas sólidas y la calidad de los materiales en proceso de manufactura. Introducción. Aprendemos a fondo sobre la química analítica tanto cuantitativa como cualitativa y sus métodos. Análisis químico instrumental, método analítico, entre otros temas. ¿Qué es química analítica? La química analítica, considerada por muchos la rama más antigua de la química, es la ciencia que estudia el conjunto de principios, leyes y métodos. ¿Qué son métodos de análisis químicos clásicos? Son los más antiguos e involucran generalmente la aplicación de una reacción química en las que interviene el constituyente que se desea determinar. ¿Qué son métodos de análisis químicos instrumentales? Constituyen un conjunto de procedimientos basados en la medición instrumental de alguna propiedad fisioquímica de las sustancias que proporcionan información sobre su estructura o composición química o que resulta proporcional a la masa o concentración de las mismas en el sistema estudiado. ¿Cómo se divide la química analítica? Se divide en cualitativa y cuantitativa. La química analítica cualitativa tiene por objetivo el reconocimiento o identificación de los elementos, compuestos o grupos químicos presentes en una muestra dada. Química analítica cuantitativa es la determinación de las cantidades en las cuales tales elementos, compuestos o grupos químicos se encuentran en la muestra. ¿Qué es un método analítico? Puede definirse como el conjunto de operaciones físicas y químicas que permite identificar y cuantificar un componente químico o un grupo dado de estos en el sistema material que lo contiene. Se clasifica un método analítico. Los métodos del análisis químico pueden clasificarse de diferentes formas, aunque la más aplicada es la que los divide según la naturaleza de la medida final que se realiza. De acuerdo con esto, los métodos de análisis químico pueden clasificarse en clásicos e instrumentales. ¿Qué son métodos clásicos? Son los más antiguos e involucran generalmente la aplicación de una reacción química en la que interviene el constituyente que se desea determinar. Si el fin es cualitativo, la reacción deberá dar lugar a la aparición de coloración, turbidez, precipitado o cualquier otro cambio perceptible que indique la posible presencia de especies químicas determinadas. ¿Qué son métodos instrumentales?
constituyen un conjunto de procedimientos basados en la medición instrumental de alguna propiedad físico-química de la sustancia que proporciona información sobre su estructura o composición química o que resulta proporcional a la masa o concentración de las mismas en el sistema estudiado. ¿Qué es lo imprescindible cuando se aplica un procedimiento analítico? Bueno, lo imprescindible para el procedimiento es la muestra, la matriz con sus características y el analito. ¿Por qué está compuesto un medicamento? Bueno, un medicamento está compuesto por una sustancia compuesta principal, que es la sustancia o principio activo, farmacológicamente activo o fármaco. Es responsable de ejercer la actividad preventiva o terapéutica curativa, que se persigue con su administración frente a una enfermedad o padecimiento dado. ¿Cuáles son las materias primas? Las materias primas son cloruro de potasio, acacio y hidróxido de aluminio. ¿Qué son los métodos clásicos de análisis químico cuantitativo? Constituyen el primer peldaño en el largo recorrido dentro del amplio campo del análisis farmacéutico. Conclusión. En este caso aprendimos más a fondo sobre el uso y composiciones de los medicamentos, la materia prima y aprendimos más a fondo sus componentes, ya que en el análisis químico podemos conocer sobre la estabilidad química de cada uno de los medicamentos, sustancias básicas, ingredientes y pureza.